Muy bien, pues nada, seguimos adelante. Bueno, queridos hermanos, un saludo para todos los radioyentes de Radio Solidaria. Para mí es un placer estar esta mañana para compartir con vosotros estas riquezas de Cristo, sin que le damos gracias al Señor por este tiempo que nos da y nos permite. En estos días atrás estuve compartiendo con vosotros realmente cómo llegar a ser ese modelo y también cómo recobrar ese primer amor que es vivir en la presencia de Dios, ¿verdad? Y cómo llegar a ser modelo. Y eso lo estuvimos viendo en estos días atrás, pero quiero comenzar una serie de compartir en cuanto a cómo Dios desea que nosotros seamos esas personas que vivimos y andamos en el Señor y por el Espíritu. Y entonces, este mensaje que os voy a compartir, se titula Vivir a Cristo al andar conforme al Espíritu para la vida del cuerpo. Es algo maravilloso que podamos ser esas personas que podemos vivir a Cristo y vivir a Cristo andando conforme al Espíritu con un propósito, y es todo para la vida del cuerpo. Entonces tengo unos versículos aquí. Dice en Gálatas, este versículo es un versículo que lo voy a leer muchas veces por aquí, porque la verdad es algo maravilloso que podamos disfrutar esta palabra, que es lo que realmente Dios desea, que nosotros podamos ser esas personas que le vivimos a Él, ¿verdad? Y entonces en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué maravilloso que podamos ser esas personas que vivimos siendo crucificados. ¿Qué quiere decir esto? Negando a nuestra vida natural, negando a todo nuestro ser caído, para vivir ahora conforme a esta vida nueva y maravillosa y viviente que hay dentro de nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debe ser nuestra oración diaria y continuamente. Señor, ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la viva en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es maravilloso, queridos hermanos, que nosotros podamos ser aquellas personas que digamos y oramos, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no quiero vivir más yo, Señor, yo quiero vivirte a ti, yo quiero expresarte a ti. Esto es lo que había en el corazón de Dios desde un principio. Cuando Dios creó al hombre, dice que al séptimo día dice que Él descansó, porque supuestamente el hombre iba a llegar a ser la representación, la expresión de Dios aquí en la tierra por medio del comer del árbol de la vida, esa vida entrar dentro del hombre y poder vivir y andar al Señor. Pero eso no ocurrió, pero gloria al Señor que hubo después un proceso y Dios se encarnó, se hizo hombre en Jesús, vivió ese vivir humano, fue a la cruz, murió, pero al tercer día resucitó y fue hecho el Espíritu que da la vida para morar dentro de nosotros. Y como dice también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3:17, para que nosotros podamos ser aquellas personas que vivimos y andamos en el Señor, dice el apóstol Pablo, a fin, qué maravilloso de que está este versículo, dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Qué bueno de que podemos ser esas personas que estamos siendo realmente aquellos que estamos siendo preparados para ser el hogar de Dios. Dice que para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, por medio de este vivir y este hogar en nuestros corazones, como nosotros podemos vivir al Señor. Y ahí aquí el punto Romano 1 dice, necesitamos vivir en y para la vida de la Iglesia. Necesitamos vivir a Cristo, expresarle a Él. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hay aquí un versículo anterior a ese,
En Gálatas 1:15 dice, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué maravilloso que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos eligió, nos señaló. Pero lo maravilloso dice, y me llamó por su gracia. Él nos llamó. Y el versículo siguiente, el 16, dice, de revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase como el Evangelio a los gentiles. Dice, no consulté con carne y sangre. Qué bueno y qué maravilloso es de que, queridos hermanos, fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre, con un propósito, para que nosotros podamos ser aquellas personas que le vivimos a Él. El apóstol Pablo estaba muy cargado, él estaba muy cargado y desesperado, orando por nosotros, por los que habían de creer después de él. Y dice en Gálatas 4:19, es algo maravilloso, qué carga tenía el apóstol Pablo. Dice, por cuanto, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito de Dios, para que nosotros podamos ser esas personas que andamos al Señor, que vivimos al Señor, que hablamos al Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos realmente que Cristo se forje en cada uno de nosotros. Señor Jesús, el pensamiento central de la Biblia es que Dios desea que nosotros podamos ser esas personas que vivamos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos? Es por medio de el andar de Cristo. En Filipenses 2:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitamos realmente ser esas personas que vivimos a Cristo, que realmente, porque para mí, ¿qué es lo que es para ti mejor? Debe ser el vivir a esta persona maravillosa, a Cristo. Y para mí el morir es ganancia. Claro, ¿qué es morir? ¿Morir a qué? A nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros apetitos, a nuestro vivir natural, a nuestro orgullo, a todas estas cosas. Tenemos que ser muertos a todo esto, para que seamos esas personas que viven a Cristo, Señor Jesús. Por eso dice, a fin de perfeccionar, también el apóstol Pablo, él estaba muy cargado, porque necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser equipados. Él pone aquí estos apóstoles, como dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, dice, a otros pastores y maestros, con un propósito, dice en el versículo 12 del Evangelio del Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser equipados, necesitamos ser perfeccionados para la edificación, dice, para que todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas, y por medio del rico suministro y la función de cada miembro en su medida, dice, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Eso es Efesios 4:16. La verdad que es maravilloso que necesitamos ser perfeccionados, queridos hermanos. Dice que el punto principal de nuestra vida cristiana es que nosotros seamos esas personas que viven a Cristo. Tenemos que orar, Señor, yo quiero vivirte a ti. Yo quiero expresarte a ti, Señor. Dice el punto culminante es que la cumbre de la revelación divina hallada en toda la Biblia consiste en que seamos, como hemos dicho antes, personas que viven a Cristo. Señor Jesús, yo quiero ser una persona que te vive, una persona que anda. Dice que en el Nuevo Testamento hay 4 versículos principales que revela el asunto de que nosotros podamos ser personas que vivimos a Cristo. Hay 2 en los Evangelios y otros 2 versículos en las cartas de Pablo. Pero, queridos hermanos, es maravilloso de que
nosotros podamos ser esas personas que vivimos y expresamos a Cristo. Por eso necesitamos ser esos modelos, como hablábamos anteriormente, y recobrar ese primer amor, ser personas que vivimos en la presencia de Dios. Y estos versículos son unos versículos muy reveladores. En Juan 6:57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Dice que como me envió el Padre viviente, el Señor también nos ha enviado hoy a nosotros. El Padre viviente nos ha enviado. Dice, y yo vivo por causa del Padre. El Señor Jesús comienza siguiendo el versículo diciendo: asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Qué maravilloso que Él se ha hecho asequible. Hemos hablado al principio que supuestamente desde un principio nosotros teníamos que hacerle descansar a Dios por medio de vivirle y comer del árbol de la vida, para que fuésemos el contenedor que contiene las inescrutables riquezas de Cristo en nuestro vivir diario, y seamos aquello que le expresemos. Claro, el hombre cayó, pero gloria al Señor que Dios se procesó y llegó a ser el Espíritu para morar dentro de nosotros, y ahora nosotros podamos llegar a ser esas personas que le viven a Él y que le expresan a Él. Entonces dice que el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Hoy la palabra para nosotros es verdadera comida y verdadera bebida. Dice que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come, Él también vivirá por mí. Realmente, aún en el original griego, el comer dice masticar. Necesitamos realmente, cuando vamos a la palabra, masticar la palabra de Dios, para que esa palabra se haga vida en nosotros y pueda ser nuestro hablar y pueda ser nuestro vivir por causa de mí. Qué maravilloso. Ahora en Juan 14:19 dice el Señor Jesús: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Por medio de haber digerido a este Cristo dentro de nosotros. Dice el Señor Jesús: un poco de tiempo, pero el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Señor Jesús, y esto lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, sino que realmente que qué maravilloso que tenemos la palabra de Dios que nos habla. Y en Gálatas, cuando hizo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Jesús, sí, queremos ser esas personas que estamos juntamente crucificados contigo, Señor, para que ya no vivamos nosotros, sino que sea tú el que viva. Y como dijo también el apóstol Pablo en Filipenses 2:21, porque para mí, que nosotros podamos hacer esta oración hoy, esta confirmación, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor Jesús, queridos hermanos, qué bueno que hoy nosotros podamos ser aquellas personas que vivimos y expresamos a Cristo. Bueno, me quedan unos cuantos minutitos más, quiero aprovechar, y dice también así, dice: la vida cristiana es la vida en la cual los creyentes en Cristo lo viven a Él. Señor Jesús, tenemos que ser esas personas que le vivimos a Él. En Filipenses 2:21, como hemos leído antes, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese debe ser nuestra meta. Y nuestra preocupación principal no debería ser nada externo, sino que más bien debería de ser que si vivimos en el yo o si vivimos a Cristo. Tenemos que ser esas personas que vivimos realmente a Cristo, como dijo el apóstol: juntamente estoy crucificado. Qué maravilloso
que podemos ser esas personas que le vivimos a Él. Dice el punto 1 aquí, dice, muchas veces nosotros somos distraídos por cosas externas, tales como nuestra obra, porque podemos estar muy involucrados en nuestra obra, pero el Señor desea más que le vivamos, que le expresemos, porque cuando nosotros le estamos viviendo a Él, estamos expresando a Él, realmente Él es el que obra a través de nosotros. Y estamos preocupados por muchos problemas en la iglesia. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Nosotros tenemos que estar realmente ocupados en expresarle, en vivirle a Él. Señor Jesús, en realidad dice que tales problemas se deben principar a una carencia de vivir nosotros a Cristo. Nosotros no podemos estar carentes de vivir a Cristo, si no vienen muchos problemas y muchas cosas. Cuando nosotros estamos viviendo a Cristo, dice que es cuando estamos más capacitados para cuidar de la iglesia. El Señor quiere cuidar la iglesia, quiere edificar la iglesia. ¿Cómo? A través de ti, a través de mí. La profecía más grande que existe en la Biblia está en Mateo 16, 18, cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No es eso maravilloso? Él está hoy edificando su iglesia a través de ti y a través de mí. Si nosotros somos los que hemos de vivir a Cristo, nosotros debemos tomarlo como nuestra persona, como nuestra vida, con Él. Señor Jesús, hay un versículo en 3:17 que lo hemos hablado antes, que dice, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, por medio de la fe, con el propósito que podamos estar, dice, bien arraigados y cimentados en amor. Señor Jesús, necesitamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Él y nosotros debemos ser uno solo de una manera práctica. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Bueno, queridos hermanos, yo aquí me quiero parar. Seguiremos la semana que viene, si el Señor lo permite, y es maravilloso de que podamos ser esas personas que vivimos al Señor. Y como hemos leído este versículo de 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ahora nosotros, siendo un solo espíritu con Él, podemos ser aquellas personas que andan y viven con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Muchas gracias por haberme estado escuchando y, queridos hermanos, que el Señor os siga fortaleciendo y equipando con toda su riqueza en vuestras vidas. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Gracias, José.